La fe es el sexto sentido. 60-06-11. Predicó el sábado por la noche, el 11 de junio de 1960 en el campamento Chautauqua de Miami Valley y en Chautauqua, Ohio, 1 hora y 13 minutos, y es una sensación de liberación. Nos libera y nos rescata de nuestros 5 sentidos con los que fuimos dotados al principio. Y ese quinto sentido aquí abajo, los 5 sentidos, el hombre cayó allí con ellos por su apetito. Ahora, note que estos sentidos le fueron dados solo para contactar con su hogar terrenal, para que pueda ver, gustar, sentir, oler y oír. Pero de ninguna manera están para guiarlo. Y ahora, muchas veces, ¿qué pasa si me niego a mirar más, y simplemente me vendo los ojos y digo, ¿me niego a mirar? Bueno, mis ojos ya no me sirven. Bueno, entonces finalmente me quedaré ciego. Y entonces, cuando mi hijo llega, le vendo los ojos y le digo, no, señor, la vista no existe. Simplemente le vendo los ojos, no le dejo ver. Él dijo, mi padre me dijo que la vista no existe, así que le vendaré los ojos a mi hijo. Bueno, lo primero que sabes es que una generación nacería ciega. Así es. Si no usas tus 6 sentidos, se vuelven inactivos. No actúan en absoluto. Hermano, eso es lo que la Iglesia le ha hecho al sexto sentido que Dios le dio. Simplemente ha desestimado la fe, en milagros y señales. Y lo que conecta con Dios, le da el Espíritu Santo y demás, lo ha desestimado por allá o por allá, hasta que se ha muerto. Así es. No sabe cómo usarlo. Simplemente no significa nada para él. Dices, bueno, Dios es un sanador. Ah, ¿qué hay de eso de Dios es un sanador? Si alguna vez fue un sanador, sigue siendo un sanador. Si alguna vez fue un salvador, sigue siendo un salvador. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. Así que, como ven, es la falta de fe que se ha inculcado en la gente, lo que hace que dejen latente ese sexto sentido, que es la fe. 3 Y con el paso de los años, se agotarán, se enfermarán y correrán al médico y dirán, doctor, tengo algo mal. El médico lo verá y dirá que lo intentará. El hombre, un médico bueno y honesto, trabajará con la mayor paciencia posible, con todo el poder que Dios le dé para operar y hacer lo que debe hacer para ayudarte. Entonces, de repente, la enfermedad avanza. Bueno, él dice, tengo que decírtelo. No hay nada más que pueda hacer. Si quieres ir a otro médico, ve a verlo. Bueno, entonces vas a otro médico. Él dirá, no, no se puede hacer nada. Está demasiado avanzado. Ese es el momento. Ese es el momento de recurrir al sexto sentido. Ese es el momento de aceptar a Dios. Ese es el momento de confiar en el espíritu de fe que Dios ha puesto en ti. 4 Y ahora, cuando se le ha enseñado a la gente en contra por tanto tiempo, se vuelve difícil. El hermano Boce me decía hoy, hermano Branham, nunca me di cuenta de a qué se oponía. No se dan cuenta de lo difícil que es cuando, y el poder de Dios descenderá tan real a la gente, que podrán ver al espíritu moviéndose entre ellos y obrando. Y algunos dirán, oh, si tan solo hicieras esto, o aquello, o algo más, tal vez me ayudaría. Oh, hermano, si ese sexto sentido pudiera entender lo que hemos estado predicando esta semana, amén, que el Espíritu Santo, Dios hizo esta promesa. Cristo hizo la promesa. Lo analizamos a través de las Escrituras esta semana, una y otra vez, y lo analizamos a fondo, hasta que sabemos que Dios prometió hacer lo que está haciendo ahora en este día, lo sobrenatural. Ahora bien, la fe genuina vería eso y lo captaría, y ni siquiera los demonios del infierno podrían librarse de él. Pero tropezamos con él. No se usa lo suficiente. Dependemos demasiado de los 5 sentidos. Y cuando, la mayoría de las veces, para el 95% de las personas o más, en cuanto ven que los 5 sentidos se acaban, dicen, bueno, se acabó todo. Cava mi tumba, prepara mi ataúd. 5 estaba pensando en una mujercita que tuve en una entrevista hace un par de días. Ya no la veo por aquí. El nombre del hombre es un poco alemán, Torch, Deutsch. Su esposa tuvo un sueño y me lo contó. Dijo, hermano Branham, soñé que el diablo subía por mi cama. Me miró y empezó a hacerme muecas divertidas y alegres, y dijo, ya te tengo. Y añadió, me pasó algo. Salté de la cama y le dije, sal de aquí, diablo, en el nombre de Jesús. Y empecé a correr, y salió corriendo de la casa. Y ella dijo, no entiendo qué significa eso. Entonces, el Espíritu Santo, estando presente, le dio la interpretación. Poco después, su esposo sufrió un infarto. Y cuando vio caer a su esposo, era un hombre mayor, corpulento, y sus manos se inclinaron hacia atrás y sus ojos se cerraron. La muerte vino a llevárselo.
Pero Dios no había terminado con él. La fe de esa mujercita se levantó y dijo, no lo toleraré. Clamo por su vida en el nombre de Jesucristo. Él sanó. ¿Por qué? Ese sexto sentido se despertó en ese momento crucial, ese momento que le dio fe. Dios le había dado el sueño, aunque aún no se lo había interpretado. Pero yo dije, ahí tienes tu interpretación. Y el pequeño empezó a gritar y a alabar a Dios. Ella dijo, así fue exactamente como sucedió. Ahora, eso entra en la gracia. Darle el sueño, sin siquiera saber qué era. Pero Dios es agradecido y leal de todos modos al mantener a su pueblo informado. Si tan solo fuéramos espirituales y usáramos ese sexto sentido, ¿cuántas cosas podríamos pasar por alto? Sabríamos con certeza si la iglesia está en orden, dónde estarían operando los espíritus y dones de la iglesia. Tendríamos a Ananías y Zafirás por todas partes. Así es. El pecado estaría fuera de la iglesia. Pero nos aferramos tanto a nuestros sentidos. Así como, bueno, si no puedo verlo, si no puedo, y entonces, en esos sentidos, el diablo se mete en ellos. Y te deja ver algo con los ojos y luego lo descrees de todos modos, porque muchas veces has mantenido los ojos cerrados tanto tiempo que te quedas ciego. 7. Un hombre me dijo una vez, ceñirme. Ceñirme. ¿Tú crees en la sanidad divina, el mismo Espíritu Santo que predicó Pablo? Ceñirme. Le dije, no puedo, porque ya estás ciego. Le dije, tu padre, el diablo, hizo eso hace mucho tiempo. Ya estás ciego. Porque la Biblia dice que él es ciego. Este evangelio, si está oculto para alguien, es para los ciegos, los que no han intentado usar sus sentidos. El sentido de Dios les dio. Ese sentido, si se usa, es una sensación de liberación cuando los otros 5 fallan. Gracias a este sentido se han logrado grandes cosas. Hace un tiempo, en una de mis reuniones, una señora se acercó a la plataforma con una úlcera de estómago y sangraba. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar, y ella sabía que yo no podía hacerlo, y le dijo quién era y de dónde venía. Tenía una úlcera de estómago. Luego, cuando terminó, dijo, así dice el Señor, estás sana. Y se fue a casa. 8. Y había una señora, en el vecindario, que estaba más abajo en la fila de oración. Cuando llegó, tenía un tumor en la garganta. Y cuando la fila de oración llegó hasta ella, le dijo quién era, de dónde venía, todo sobre el asunto. Ella dijo, está bien. Dijo, así dice el Señor, estás sana. Y así, esas 2 mujeres fueron esa noche, se reunieron. No sintieron nada diferente. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con lo que sientas. Te alejas de estos sentimientos. Si vas a confiar en ellos, no puedes confiar en eso. Porque es la evidencia de cosas que no ves, saboreas, sientes, hueles ni oyes. Es otro sentido. 9. Observen lo que pasó. Pasaron unas 2 semanas. Esta mujer con úlcera estomacal intentó comer y estuvo a punto de morir. Pero seguía en pie. Dijo, hay algo sobrenatural en ello. Porque ese hombre nunca me ha visto en su vida, y aún así, me dijo quién era. Y tiene que ser piadoso, porque se compara con la Biblia. Y ella dijo, conozco a ese hombre. Lo escuché predicar y es un ignorante. No sabe nada de estas cosas, y me lo contó todo. Y el mismo hombre dijo, así dice el Señor, si es un siervo de Dios, no podría decir eso ni siquiera con el pensamiento. Es el Espíritu Santo hablando a través de él, que está sana. Y ella continuó. Su esposo era cristiano, sus hijos. Y ella dijo, y fue a ver a su amiguita que vivía al final de la calle, la que tenía el nudo, lo mismo. Pero ambos se propusieron en su corazón que habían aceptado que eso era Dios. Eso fue todo. Una mañana, los niños se habían ido a la escuela, y ella estaba lavando los platos. Apenas podía comer nada, porque la úlcera la quemaba. Estaba lavando los platos, y de repente sintió una sensación de frescor. Y continuó, pensando, ¿qué fue eso? Me sentí tan rara, como ligera y fresca. Bueno, siguió lavando los platos. En unos momentos le entró mucha hambre. Así que se acercó a la mesa y los niños habían dejado avena en un plato. Así que la remojó en una cuchara y se la comió, junto con un trocito de tostada. Pensó, bueno, como siempre, la vomitaré, quizás, en unos minutos. Y así continuó. De repente, todo estaba bien. Continuó, se sintió bien. Luego se acercó y volvió a probar. Todo estaba bien. Entonces realmente tuvo un festín gastronómico. Se acercó y le preparó un par de huevos fritos, un buen tocino, le trajo un café y comió de verdad. Siguió lavando los platos un rato. Luego se puso de pie.
Se sentía bien. Levantó las manos y empezó a alabar a Dios, corriendo calle abajo. Iba a contarle a su hermana lo sucedido. Cuando llegó, una mujercita caminaba por el suelo, sacudiendo la sábana con todas sus fuerzas. Dijo: ¿Qué te pasa, hermana? Dijo: Mira, se me ha quitado esa cosa del cuello. No la encuentro en la sábana. No la encuentro en ningún sitio. Se había ido. ¿Qué era? Porque se aferraban a ese sexto sentido de la palabra de Dios que no aceptaba un no por respuesta. Vinieron a la reunión unos 2 meses después, ambos, y me mostraron cómo fueron sanados y todo. ¿Qué era? El sexto sentido, ese sexto sentido, esa sensación de poder, esa cosa que los liberó. No porque yo orara, sino porque creyeron. Eso es todo. Eso lo hizo. 11 estaban en el tabernáculo Cadle en Indianápolis, o más abajo, en Indianápolis. Tenían un niño que había tenido polio. Y trajeron, después de que la niña Redigar sanara, la hija del hermano Redigar estaba sentada en el cobertizo de carbón. Al intentar abrazarla, perdió la razón. ¿Cuántos recuerdan a B. Redigar, el pastor del tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne? Menudos hombres creían en la sanidad en la época del hermano Bosworth. ¿No lo recuerdan, Dr. Sullivan? Un hombre excelente. Y su hija, sentada allí, perdió la razón con una enfermedad mental que había matado a su hermana. Era una mujer hermosa. Era la mañana de Pascua. Su madre estaba sentada allí. Y después de que terminé la fila de oración, alguien dijo: hay una señora aquí en el cobertizo de carbón de la iglesia con su hija. Dijo: es la señora B. Redigar del tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne. Pensé: ¿qué? ¿La esposa y la hija de B. Redigar sentadas en mi carbonera? Y salí. Y allí estaban, sentadas en unos bancos viejos que habían sido tirados de la escuela dominical, con papeles. Una chica hermosa, de unos 18 o 20 años, se tiraba del pelo así y decía: un níquel es un níquel. Un centavo es un centavo. Un níquel es un níquel. Un centavo ahorrado, un centavo ganado, un centavo ahorrado. Un níquel perdido, un níquel perdido. Y así, tirándose del pelo, y así. 12 dije: señora Redigar. Pregunté: ¿es usted la señora Redigar? Ella respondió: soy yo. Y yo dije: soy el hermano Branham. Ella dijo: bueno, me alegro de conocerlo, hermano Branham. Dije: su esposo era casi un ídolo en mi corazón cuando era niño. ¡Qué gran hombre! Empezó a llorar. Dije: ¿es su hija? Dijo: sí, hermano Branham. La hemos tenido en todas partes y no se puede hacer nada. Y su hermana Romaine murió. Pregunté: ¿murió Romaine con eso? Dije: tengo fotos de todos ustedes en casa y todo, sus libros sobre aguas vivas y demás, que escribió el hermano Redigar. Dije: pues, cuando era niño, él era un gran hombre. Solía escucharlo en la radio. Dije: ¿es su hija? Dije: es su hija. 13 algo me sobrevino. Su padre está muerto y enterrado. Caminé hasta que mi sexto sentido empezó a actuar. Dije: Satanás, ya no puedes retenerla. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Entonces la madre dijo: ¿qué debo hacer? Dije: está sana. Llévenla a casa. Ella seguía sentada allí, níquel es níquel, penique ganado, penique perdido, y así sucesivamente. La llevaron a casa. Y al día siguiente recobró la consciencia, y ahora es una mujer casada con un montón de hijos. ¿Qué era? Aferrarse a ese sexto sentido. Hace un tiempo, si quisieran una confirmación de este testimonio, ¿qué haría un sexto sentido? Estaba con el hermano G. H. Brown, en la calle Víctor 505, en Little Rock, Arkansas. Y hubo uno de los casos más horribles que he visto en mi vida. El hermano Brown, después de que intentaba tomar un pequeño descanso después de estar tanto tiempo en la fila de oración, dijo: hermano Branham, aquí en el sótano del auditorio hay una de las escenas más horribles que jamás haya visto. Dijo: esa mujer fue sanada de locura en Mississippi. Su hijo era soldado. Ella había estado allí 20 años. Ni siquiera conocía a su hijo. Y recobró la cordura mientras yo oraba por ella. Eso simplemente encendió la situación. Y entonces, él dijo: miren esto. Y fui allí. Y una mujer joven, corpulenta, con los pies parados, apenas con ropa puesta, ya que en la institución le habían puesto algo, porque nunca levantaba los pies, no había estado de pie en 2 años. Le sangraban las extremidades. Le sangraban los brazos. Y estaba acostada con ambos pies y ambas manos en alto, así. Y le pregunté al hombre: ¿qué le pasa? Dijo:
Se volvió loca, hermano Branham. Le dieron una inyección y algo le pasó, dijo, justo después de que naciera nuestro bebé. Y dijo, le paralizó la mente. Dijo, lleva 2 años en la institución. Y pregunté, ¿por qué sangra tanto? Dijo, bueno, no la quisieron dar de alta. Y dijo, no aceptaron una ambulancia, porque es muy imprudente. Y dijo, contraté a un hermano para que se llevara su Chevrolet y conseguía 4 hombres más. Intentamos sujetarla en el asiento trasero, 4 hombres, y ella rompió las ventanas y cosas así, viniendo aquí, a unos 145 kilómetros de la institución de donde venía. Y le pregunté, ¿te refieres a que sangraba así? Le dije, bueno, saldré y le pondré las manos encima. Él dijo, oh, no hagas eso. Dijo, te mataría. Bueno, yo era joven, y llevaba en el ministerio así como 1 año. Y pensé, Dios se encargará de eso. Salí al suelo, y ella solo tenía las manos en alto. Le pregunté, ¿cómo está, hermana? 15 y qué bueno que estaba mirando. Ese brazo enorme y poderoso, poseído por el diablo, son 10 veces más poderosos, y dio un tirón tan fuerte que me hizo caer al suelo. Y cuando lo hizo, mi pie golpeó justo en su pecho aquí y me soltó la mano. Y salí corriendo de ella. Subí corriendo al escalón así, y su esposo estaba allí de pie. Y ella vino tras de mí, arrastrándose sobre su espalda como una serpiente, a toda velocidad persiguiéndome sobre su espalda con las manos y los pies en alto, simplemente haciendo, todavía puedo oír ese ruido espantoso. Se arrastraba como una serpiente, arrastrándose por el suelo. Pesaba unos 70 kilos, y se arrastraba así. Llegó justo ahí, se dio la vuelta, apoyó sus fuertes extremidades contra la pared así y pateó muy fuerte, golpeó un banco que estaba allí afuera y se desprendió la piel de la cabeza. Parte de su cuero cabelludo se desprendió, la sangre empezó a manar así. Y ella tomó un palo que se había desprendido, se lo tiró a su esposo y tiró todo el yeso de la pared. Tuvimos que agachar la cabeza. Él dijo, ya te lo dije. Yo dije, nunca he visto algo así en mi vida. Él preguntó, ¿qué es eso, hermano Branham? Dije, es el diablo. Y en ese momento ella se arrastró hacia mí y dijo, William Branham, no tienes nada que ver conmigo. Yo la traje aquí. Y su esposo la miró y dijo, pues ni siquiera sabe quién es. No te conoce. Yo dije, esa no es ella, es el diablo. Ese es el diablo. Y dije, Satanás, tú te das cuenta y sabes que yo no tengo poder sobre ti, pero mi Señor sí, pues Él triunfó sobre ti en el Calvario. Y por un don divino que me dio un ángel, que me dijo que incitara a la gente a ser sincera y que nada se interpusiera ante la oración, dije, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. No hay cambio. 16 Su esposo, con un overol viejo, me rodeó el cuello con el brazo y empezó a abrazarme. Me preguntó, ¿qué debo hacer con ella, hermano Branham? Le dije, llévela de vuelta a la institución, si la aceptan. Me preguntó, ¿qué opina? Le dije, no es lo que yo pienso, sino lo que usted piensa. Me respondió, creo que se pondrá bien. Le dije, eso es todo lo que tiene que hacer. Creo que se pondrá bien. De regreso esa noche, no tuvieron ningún problema con ella. A la mañana siguiente, cuando llegaron a buscarla, estaba sentada y habló con la enfermera. Y al segundo día le dieron el alta del hospital, perfectamente normal y sana. Unos 6 meses después, estaba en Jonesboro, Arkansas, con Richard Reed en el tabernáculo de la hora de avivamiento. Era un gran tabernáculo bautista, con muchos más asientos que este. Empecé a predicar y vi a alguien saludándome desde afuera, sin saber quién era. Ella ya no podía soportarlo más. Me preguntó, ¿te acuerdas de mí? Tenía 4 o 5 hijos pequeños. Le dije, no lo creo. Ella respondió, yo tampoco te había visto antes. Y añadió, pero yo era la mujer que estaba de espaldas, gateando. Y su esposo, durante esos 6 meses, había sido llamado al ministerio y salía a predicar el evangelio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? Aferrándose a ese sexto sentido, la fe lo decía. Él dijo, lo guardé en mi corazón. Si Dios pudo hacer algo así con otros, también puede hacerlo con mi esposa. Seguía aferrándose a eso. Nada lo separaría de ello. Eso es lo que hará ese sexto sentido cuando se le dé rienda suelta y se le permita ejercer su poder controlador. 18 Una noche, al llegar a casa, estaba acostado en mi cama. Si desea escribir para estos testimonios, le doy direcciones. Escriba a Georgie Carter, Milton, Indiana, y la carta llegará a ella. Georgie Carter, Milton, Indiana. Pertenecía a una iglesia que no creía en la sanidad divina.
De niña, tomaba clases de piano, y su tío la llevaba a clases de piano. Y cuando lo hizo, este hombre, ya adulto, y ella niña, la violó. Y al hacerlo, le contagió tuberculosis. Llevaba 9 años y 8 meses postrada boca arriba con tuberculosis en las glándulas genitales femeninas, que se extendía por todo el cuerpo y llegaba hasta los pulmones. Pesaba aproximadamente 15 kilos, creo. Eso es lo que podían pesarla. Ahora bien, puede escribirle si lo desea, es su privilegio. Con gusto le responderá. Y yo no sabía nada de la niña. Y ni siquiera sabía dónde estaba Milton. Llegué a casa y vi a mi madre, y le dije, me voy a acostar temprano esta noche porque quiero entrar a meditar en el Señor. Ella me respondió, está bien, Billy, entra y acuéstate. Entré en la habitación y oré un buen rato. Después de un rato, miré hacia allá, mamá era una de esas campesinas anticuadas. Lavaba la ropa y la tendía en una silla, no sé si ustedes lo hacían, y la tendía allí hasta que la planchaba, descalza, planchando. Mamá tenía sillas y ropa dentro. Con todos los chicos en casa, y yo me quedaba en casa, fue después de haber perdido a mi esposa hace mucho tiempo. Miré y vi que esa silla venía hacia mí. Y cuando miré, era esa luz que venía hacia mí. Y cuando llegó justo a mí, empecé a caminar por el desierto. Oí algo como un corderito diciendo, ve, ve. Pensé, oh, ese pobrecito está enganchado en algún lugar. Y empecé a buscarlo entre la maleza. Y cuando me acerqué, pude escuchar de nuevo, y dije, ¿dónde está? Pensé, pobrecito. Y empecé a acercarme, cada vez más, abriéndose paso entre la maleza. Y cuando balaba, decía, Milton, Milton. Y yo seguía trabajando, intentando llegar hasta él. Y salí de la visión. Pensé, ¿dónde está Milton? Pensé, hay problemas en Milton. Algún cordero está atrapado ahí abajo, o allá arriba, donde sea. El miércoles por la noche, salí y pregunté a mi iglesia si conocían algún lugar llamado Milton. Nadie lo conocía. Bueno, el domingo volví a preguntar. ¿Alguien conoce un lugar llamado Milton? George Brigg, muchos de mis feligreses del tabernáculo lo conocen, llevan años viniendo allí. Él me dijo, hermano Branham, dijo, Milton está allá abajo en la Southern, a unos 56 kilómetros de aquí, es una pequeña ciudad, en una colina. Dijo, sé dónde está. Le pregunté, ¿me llevaría? Él respondió, sí. Entonces le dije, iré el sábado siguiente. 21 Bueno, fui a Milton. Fuimos allí. Tenían como 2 tiendas de comestibles. Y vi a gente llegar en sus carretas y carruajes, como hacen en Kentucky, ya sabes, en las colinas, y pensé, bueno, no veo nada aquí. Entré y le pregunté a un hombre si podía comprarle esa cajita de madera. Me dijo, sí, ¿para qué la quieres? Le dije, hay mucha gente aquí. Quiero hacerme una plataforma. Soy predicador. Quiero predicar. Me dijo, no me debes nada. Llévala. Está bien. 22 Así que tomé mi caja. Y cuando la tomé y salí, vi al hermano Eric bajando. Me dijo, hermano Branham, tengo que hacer un intercambio aquí arriba en la colina. Me dijo, si quiere, puede subir conmigo. Le dije, de acuerdo. Dejé mi caja aquí, habrá más gente cuando regrese. Subí la colina y pasamos por una iglesia grande, vieja y blanca. Le pregunté, ¿qué clase de iglesia es esa? Me respondió, es una iglesia bautista vieja. Me dijo, el predicador se metió en problemas y griega. Me dijo, se volvió un gángster, violó a la esposa de un hombre y le dispararon. Y pasaron un montón de cosas. Me dijo, la congregación está dispersa. Y añadió, ya no tienen iglesia. 23 Bueno, empecé a caminar alrededor de la iglesia con él. Y cuando lo hice, algo me dijo, ve a esa iglesia. Y fui allí. Le dije, déjame quedarme aquí hasta que subas la colina. Él dijo, de acuerdo. Le dije, ¿no hay servicio religioso aquí? No. Intenté abrir la puerta, pero no se abría. Dije, Padre Celestial, ¿hay algo en esta iglesia que me llames? ¿Es esta iglesia la que está entre la maleza? ¿Es esto lo que gritas, Milton? Si es aquí donde me quieres, ábreme esa puerta. Sujeté la puerta. No se abría. Bueno, me senté en el escalón. Y justo en ese momento, un hombre pasó por la iglesia. Me preguntó, ¿cómo está? Le dije, ¿cómo está, señor? Me preguntó, ¿quiere entrar a la iglesia? Le dije, sí, señor. Me dijo, tengo la llave. Él abrió la puerta. Miré a mi alrededor. Pregunté, ¿quién es el dueño? De la ciudad, respondí.
Podrían tener reuniones aquí. Vayan a la cantera y pregúntenles. Fui allí, y me dijo, trabajo para servicios públicos, le pondré un medidor. Me gustaría tener algunos servicios. Sírvase usted mismo, no hay alquiler. Simplemente manténgalo. Gracias, señor. Lo haré, respondí. Fui, le puse un medidor y comencé un avivamiento. La primera noche allí, dije, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo Dios. Y el hermano Hall, un hombre escribió un pequeño fragmento allí, no el hermano Hall, sino el hermano Orrig, escribió un fragmento allí y dijo, vengan, escuchen un poco de Billy Sunday. Bueno, esa noche tuve una gran congregación. El señor Orrig, sus 2 hijas y su hijo, una iglesia con capacidad para unas 500 personas. Prediqué con todas mis fuerzas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25 La noche siguiente, me encontré con la misma congregación. Justo a tiempo, me dispuse sentado detrás del púlpito, en la silla, iba a llamar a la iglesia, al servicio, repartí los cancioneros, los tenía por todas partes, los sacudí. Trabajé duro todo el día y entre los sacudí. Empecé a recorrer estos cancioneros, con estos cancioneros. Le di uno al hermano Orrig, uno a los demás, volví y me senté. En ese momento, oí algo, el hermano Branham toca el púlpito 4 veces, en la puerta. Miré y ahí entró un hombre. El hermano Orrig dijo, ¡ay, Dios mío! Dijo, ese es el mayor hipócrita e infiel del país. Y tiró su vieja pipa de maíz al costado de la casa, entró así, con un diente roto y el cabello cayéndole sobre los ojos. Dijo, ¿dónde está ese tipo llamado Billy Sunday? Regresé y le pregunté, ¿su nombre, señor? Dijo, soy Bill Hall, el florista de aquí. Dije, bueno, soy el hermano Branham. Me preguntó, ¿eres el pequeño Billy Sunday? Dije, me equivoqué. Dije, no, no soy el pequeño Billy Sunday. Le pregunté, ¿no quieres pasar aquí adelante y sentarte? Me respondió, me conformo con sentarme aquí atrás. Le dije, bueno, siéntete como en casa. Aquí tienes un cancionero. Dijo, no sé cantar. Dije, bueno, nosotros tampoco, pero cantaremos con alegría al Señor. 26 Y subí a predicar. Al empezar a predicar, él seguía subiendo poco a poco. Y cuando hice el llamado al altar, él ya estaba en el altar y se convirtió en el pastor de esa iglesia hasta entonces. Un par de días después, comencé a predicar sobre la sanidad divina. Me contaron de una niña que vivía al otro lado de la colina que llevaba 9 años y 8 meses en cama sin siquiera ver la naturaleza. Bueno, les dije. Bueno, no sé si. Su pastor, en cierta iglesia denominacional, se rindió y dijo, los días de los milagros ya pasaron. Casi todas las iglesias de la zona decían, si alguien sube allí, está excomulgado. Su padre era diácono en esa iglesia. Así que les fue difícil subir. 27 Y mi librito, muchos de ustedes quizá lo hayan leído, se llama Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, ahí está el testimonio de la pequeña Nale, donde fue sanada. Me mandaron a buscar para que fuera a orar por una niña con tuberculosis. Sus padres querían que fuera. Fui a orar por ella. Volvió conmigo a la iglesia esa noche, después de haber estado allí mucho tiempo. Georgie lo supo y empezó a llorar. Finalmente, sus padres accedieron a que fuera a orar por ella, pero ni siquiera estaban en casa. Se fueron, se habían ido. Así que entré. 28 Pobrecita. Intentaba toser. El hermano Branham imita la tos de Georgie. No podía sostener su escupidera. Y dijo, leí, el librito. Miré y allí estaba mi foto, y ese librito llamado Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Y ella dijo, creo, que él me sanará. Y le dije, bueno, no quiero causar problemas en tu iglesia, niña. Pero ¿dónde están tus padres? Las lágrimas, no sé de dónde sacaba suficiente agua para llorar, le corrían por la cara, donde, incluso se podía ver dónde estaba su cráneo entrelazado. Pertenecía a una iglesia muy famosa que niega el poder de Dios. Una simple farisea moderna. No creen en el Espíritu Santo, en nada. Basta con bautizarse en agua y pertenecer a la iglesia. Así que no quería causar resentimiento entre la gente. 29 Y le dije, bueno, ahora oraré por ti. Y ella me preguntó, ¿harás lo mismo que con la niña Nale? Le dije, hermana, fue una visión. Solo puedo hacer lo que Dios me manda. Y oré por ella. No mejoró. Terminé mi avivamiento y tenía que bautizar a unos 60 o 75 al final de esa semana.
Y le prometió a Dios que si sanaba, iría a bautizarse a un lugar llamado Tottenford, en el río Little Blue. 30 Bueno, cuando llegó el día del bautismo, fui allí. Había un predicador que se había burlado de mí por el bautismo en agua. ¡Ay, Dios mío! Había tenido un avivamiento en una carpa justo en la cima de la colina. Y mientras estaba allí bautizando en el agua, dije, me parece que los ángeles de Dios están sentados. Y todos los de su congregación, esa agua turbia, con bonitos vestidos blancos, fueron allí y se bautizaron en el bautismo cristiano, todos. Así es. ¡Qué momento! Fuimos a casa del señor Origg a cenar. Y cuando lo hice, dije, no tengo ganas de cenar antes de volver a la reunión esta noche. Creo que subiré a orar. Tengo una carga en el corazón por esa niña. Y subí a la ladera y comencé a orar. Hace unas semanas estuve allí, en ese mismo arbusto. Me arrodillé allí orando, mirando a Dios. Intenté guardar silencio, pero había zarzas verdes alrededor de mi pierna, arañándome. Ya sabes, uno empieza a orar o a hacer algo bien y ve cómo el diablo te atrapa. Y volví para acá y el sol poniente me daba en los ojos. Y volví a este lado, donde quiera que estuvieras, y finalmente me di por vencido. Y dije, Señor Dios, que los palos o las piedras me lastimen las rodillas, o lo que sea, estoy orando. Y comencé a orar. 31 Justo cuando me puse a orar con mucha intensidad, miré y desde un pequeño arbusto de cornejo, ¿alguien sabe qué es un cornejo? Claro, Hoyo sabe qué son los cornejos. Y allí, en un pequeño arbusto de cornejo, esa luz, ese ángel de Dios cuya imagen tienen aquí, brillaba desde ese arbusto. Dijo, ponte de pie. Dije, sí, mi señor. Dijo, ve por el camino de Carter. Eso fue todo lo que dijo. 32 Bueno, cuando oí sonar la campana, y el señor Origg me dijo, cuando suene la campana, mamá tiene la cena lista y tú vienes. Una vieja campana de campo. Dijo, tócala. Cuando ella la esté tocando, tú vienes. La oí. Pero estaba en la visión y no podía ir. Sabes que Dios responde en ambos extremos de la línea. ¿No lo crees? Al mismo tiempo, la pequeña Georgie estaba tan nerviosa, sabiendo que me iba a ir del país, que lloraba. Quería venir a bautizarse, y se lo había prometido a Dios. Y se puso muy inquieta. Y su madre, una mujer maravillosa, salió a la cocina, se arrodilló y cerró la puerta entre ella y Georgie. Y ella dijo, oh, Dios mío, haz algo con ese vil impostor que ha venido por aquí. En los 9 años que mi pobre hijita lleva en esa cama, no se ha quejado ni una sola vez. Y ahora la tiene confundida, hablándole de un sanador o algo así. Y dijo, reprende a ese hombre. Reprende a ese hombre, señor. Fue sincera. Dijo, sácalo del país. Mi pobre hijita yace ahí agonizando, sin esperanza de vivir más. Yaciendo ahí así, y ese impostor la está poniendo nerviosa con una falsa esperanza. 33 Ella dijo, este es su testimonio. Yo no estaba allí. Dijo que se levantó. Creyó oír a alguien venir. Se levantó. Su hija vivía colina arriba, un poco más lejos, y pensó que era su hija. Miró hacia atrás. Miró y dijo que en el muro donde se ponía el sol, mientras yo oraba, vio una sombra que bajaba por el muro. Era Jesús, dijo. Dijo, allí estaba, tan guapo como nunca lo habías visto, con su barba. Él dijo, ¿por qué lloras? ¿Quién viene? Dijo que miró hacia aquí y vio una sombra mía, medio calva y con esta misma Biblia sobre el corazón, entrando, caminando con un hombre siguiéndome. Y entró corriendo y dijo, Georgie, pasó algo muy gracioso. Dijo, debí haberme quedado dormida. Tuve un sueño. Vi entrar a ese predicador. 34 En ese momento, la puerta del auto se cerró de golpe. Yo salía por la puerta. Oh, Dios responde en ambos extremos si tan solo se lo permites. Georgie estaba allí creyendo contra toda la incredulidad. Todavía se aferraba a que Dios la sanaría. Si él podía sanar a una niña, podía sanar a otra. Sí. Y ella me vio. Y me acerqué bajo la unción. Ni siquiera toqué a la puerta. Solo abrí. Su padre había subido a su establo a buscar leche, que acababa de ordeñar. Así que me acerqué, abrí la puerta y entré. Y esta mujer, la madre, simplemente se desmayó y cayó al suelo. Y Georgie estaba allí, y me miró. Y dije, hermana Georgie, el Señor Jesucristo, en quien amas, y allí, detrás de la cama, la pequeña cama con dosel, ella le había quitado toda la pintura hasta que pudo mantener las manos en esa posición, aferrándose a ella y clamando a Dios por alivio, mientras su iglesia le decía que los días de los milagros habían pasado. Ella nació para ser hija de Dios.
Y allí estaba, aferrándose a esa promesa. Dios, por su misericordia, me mostró una visión y me envió allí. Allí estaba. Dije, ahora sé quién eres. Eres ese cordero que vi atrapado en este montón de teología aquí abajo. Aleluya. Dije, Georgie, el Señor Jesús a quien amas y sirves, se me apareció allá arriba en la colina hace un rato con la misma luz que se cernía sobre la niña Nale, y me dijo que me acercara. Le ordeno al diablo, en el nombre de Jesucristo, que te deje. Dije, ponte de pie. Satanás dijo, ¿cómo va a levantarse, con sus piernas apenas más grandes que un palo de escoba? No lo pensó. Sube de todas formas. Y ni siquiera pudo levantar su escupidera. 35 y ella se levantó de esa cama bajo el poder del Espíritu Santo, caminó por ese piso alabando a Dios, salió y se sentó en el patio, y bendijo la hierba y las hojas y las cosas. No las había visto en 9 años. Me di la vuelta, seguí caminando. Su madre se levantó y comenzó a gritar y caer, y cayó por el porche y al patio. Los vecinos comenzaron a llegar, pensando que la niña había muerto o algo así. Y aquí estaba ella en el patio, caminando, acariciando las hojas y bendiciendo a Dios. Su padre escuchó todo el ruido así que bajó. Allí estaba su esposa tendida y la gente la abanicaba así. Y escuchó el órgano tocando. Y entró en la casa. Allí estaba su pequeña hija, sentada al órgano tocando. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, cuando los pecadores se sumergieron bajo la inundación, pierden todas sus manchas de culpa. 36 Ay, Dios mío. Desde entonces no ha vuelto a la cama más que para dormir. Han pasado 15 o 16 años. ¿Cuántos? Aferrándose a ese sexto sentido, algo en su interior que decía, si pudo sanar a uno, puede sanarme a mí. Aleluya. Es la verdad. Exacto. 37 Recuerden aquí en Fort Wayne, al viejo John Ryan. No al hombre de las patillas, sino al otro ciego, John Ryan. Estaba en una reunión allí en un gran tabernáculo. Ya iba a terminar y a orar por los enfermos. Este hombre estaba sentado en el balcón. Era católico. Lo llevaron al altar, lo subieron a la plataforma por su tarjeta. Cuando llegó a donde yo estaba, dijo, «¿Te llamas John Ryan?» «Así es». «¿Y eres católico de fe?» Dijo, «Así es». «¿Solías montar en el circo?» «Así es». Dijo, «¿Llevas unos 20 años ciego o más?» Dijo, «Así es». Y una especie de leucemia o algo así le entró en los ojos y lo dejó ciego. Le dije, «Eres un mendigo». Y él dijo, «No exactamente un mendigo». Pero dijo, «Me siento en la calle». Y le dije, «Bueno, está bien». Y le pregunté, «¿Crees que Jesucristo te sanará?» Él respondió, «Sí». Oré por él y le impuse las manos. Dije, «Señor Jesús, reprendo esta ceguera ahora en el nombre de Jesucristo. Que se vaya». Me di la vuelta y miré, y lo vi alejarse con la vista. Dije, «Así dice el Señor, esté atento, así dice el Señor, has recibido la vista». Bueno, él dijo, «No puedo ver». Le dije, «Eso no tiene nada que ver. Sigue tu camino gozoso». Así que bajó. 38 A los pocos minutos, una mujer tenía un gran bocio colgando del cuello, y mientras orábamos por ella, se le pasó. John Ryan regresó, abriéndose paso entre los acomodadores y regresando. El hombre que me ayudaba en la fila de oración empezó a bajarlo de la plataforma. Dijo, «Quiero ver a ese predicador». Y lo subieron de nuevo. Me dijo, «¿Me dijiste que estaba sano?» Le dije, «Sí». Dijo, «Bueno, si estuviera sano, podría ver». Dije, «No, eso no tiene nada que ver». Me dijiste. Dijo, «Bueno, dijiste que estaba sano». Dije, «Dijiste que me creías». Dijo, «Sí te creo». Le pregunté, «¿Entonces de qué dudas?» Dijo, «Bueno, si estuviera sano, no podría ver». Le dije, «Ya verás. Cuando Dios me mostró una visión que tú estabas viendo, tiene que suceder». Era católico y nunca le habían enseñado nada parecido. Dijo, «Bueno, no lo entiendo. ¿Qué hago?» Le dije, «Bueno, lo único que puedo hacer es seguir tu camino alabando a Dios por haberte dado la vista». Me preguntó, «¿Dónde estás?» Empezó a empujar y dijo, «Espera un momento. ¿Cómo te llamas?» Le dije, «Branham». Me dijo, «Déjame tocarte». Y me puso las manos sobre, dijo, «Señor Branham, como católico, me enseñaron a creerle a mi sacerdote». Y añadió, «He venido a usted en busca de ayuda». Me dijo quién era y todo sobre mi condición, algo que nadie sabe excepto Dios. Creo que es la verdad, y seguiré diciendo, «Alabado sea Dios». Bajó de la plataforma.
39 Pues, casi no pude asistir al servicio las 2 noches siguientes. Él subía a donde yo estaba y decía, alabado sea el Señor por sanarme. Y yo empezaba a predicar, y él se ponía de pie, gritando, alabado sea el Señor por sanarme. Le dieron trabajo vendiendo periódicos. Pasó casi un mes gritando, alabado sea el Señor por sanarme. Y él estaba allí abajo, gritando, extra, alabado sea el Señor por sanarme. Se reían de él y se burlaban de él, los vendedores de periódicos le silbaban. La gente en la calle decía, ese viejo se ha vuelto loco. Y él decía, extra, extra, léelo todo, alabado sea el Señor por sanarme. Extra, léelo todo, alabado sea el Señor por sanarme. 40 se lo llevaron, y pensaron que tendrían que enviarlo a un manicomio, y lo interrogaron. Dijo, estoy tan bien de mente como siempre. Pero creo en Dios. Alabado sea el Señor por sanarme, y así sucesivamente. ¿Qué era? Se aferraba a ese sexto sentido. Algo dentro de él lo aferraba. No le importaba si podía ver. Esa visión no tenía nada que ver. Estaba viendo con otra visión. Vio a Dios. Vemos lo que no vemos. Toda la armadura cristiana es por fe. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Todos los frutos del Espíritu, todo, es fe, invisible. Vemos lo invisible. Vemos lo invisible, por fe lo vemos. Aleluya. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 41 Un niño lo llevó al otro lado de la calle para afeitarse en una barbería. Y un barbero sabelotodo quería burlarse de él. Así que le enjabonó la cara. Y otros barberos, y les guiñó el ojo así. Dijo, lo afeitó, lo dejó medio de lado, con una toalla ahí, ¿sabes? Y dijo, oye, papá Ryan. Dijo, sí, hijo. Dijo, oí que fuiste a ver al santo rodador cuando estuvo aquí. Sí, lo hice, dijo. Dijo, oí que te curaste. Dijo, sí, lo hice. Alabado sea el Señor por sanarme. Y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron en la silla del barbero. Saltó de la silla con la toalla alrededor del cuello. El barbero corrió a la puerta con la navaja en la mano. El anciano Ryan seguía caminando por la calle con todas sus fuerzas, gritando y vociferando. Alabado sea el Señor, Él me ha sanado. 42 ¿Qué era? Aferrarse a ese sexto sentido. Eso es algo que lo hace real. Sí, Señor. A través de este sexto sentido ha conquistado reinos. Amén. El sexto sentido conquista reinos. A través de ese sexto sentido, los muros de Jericó se derrumbaron. Amén. ¿Lo creen? Los muros de Jericó se derrumbaron a través del sexto sentido. A través del sexto sentido, el mar no pudo ahogar a Pablo. Cuando bajó allí, cuando toda esperanza se había desvanecido, tuvo una visión del ángel del Señor. Y regresó diciendo, ánimo. ¿Qué pasaba? No hubo luna ni estrellas durante 14 días y noches. Estaba tan negro como siempre. La tormenta era tan grande como siempre. Pero ese sexto sentido se puso en marcha cuando vio al ángel del Señor. Aleluya. Ese sexto sentido no pudo mantener a Pedro en la cárcel. No, Señor. El poder de Dios envió un ángel allí y lo liberó. El sexto sentido no pudo mantener a Pablo y Silas en el cepo. Dios envió un terremoto y lo derrumbó todo. Ese sexto sentido, deja que te ayude por un tiempo. Gracias a ese sexto sentido, los leones ni siquiera pudieron comerse a Daniel. No pudieron manipular ese sexto sentido. No, Señor. Gracias a ese sexto sentido, el fuego no pudo quemar a los niños hebreos. Gracias a ese mismo sexto sentido, que obraba en la pequeña Marta cuando fue a ver a Jesús, resucitó a su hermano de la tumba, después de estar muerto 4 días. Ese mismo sexto sentido limpió a un leproso. Ese mismo sexto sentido resucitó a Jesucristo al tercer día. Ese mismo sexto sentido arrebatará a la iglesia un día de estos y la llevará de aquí a la gloria. Daniel 3, 25 Él respondió y dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 6, 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. Hechos 12, 7 Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Hechos 16, 25 y a medianoche, Pablo y Silas oraron, y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16, 26 y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 27, 20 y no apareciendo ni sol ni estrellas durante muchos días, y aconteciendo una tempestad no pequeña, se esfumó entonces toda esperanza de salvación. Hechos 27, 23 porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hechos 27, 25 así que, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hebreos 11, 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hebreos 11, 33 quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 43 no confíen en los 5. Son engañosos. Pero el sexto tiene razón. Si quieren, hay un hombrecito aquí esta noche. No sé si Charlie Cox está aquí o no. Le hablaba sobre el sexto sentido. Lo tomó, lo creyó y lo puso en una cinta. Su esposa dijo, déjame ponerlo. Corrió a la otra habitación y empezó a ponerlo. Dijo, Señor, yo también tengo un sexto sentido y voy a ponerlo en práctica. Quiero el Espíritu Santo, y ahí viene. ¿Qué es? Si lo creen, viéndolo, deberíamos creerlo sin verlo. Pero aún así, Dios nos lo permite ver de todas formas. Nos lo muestra. Nos muestra su presencia. Seguramente entonces no habría excusa para que ese sexto sentido no funcionara. Inclinemos nuestros rostros. 44 Nuestro Padre Celestial, el sexto sentido, estos testimonios de la Biblia sobre el sexto sentido, como yo lo llamo, la fe, leía en Hebreos 11 sobre el sexto sentido, siendo la fe la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que los sentidos terrenales no declaran. Y vemos a través de ahí cómo conquistaron reinos, taparon bocas de leones y escaparon del filo de la espada. Y Enoc fue trasladado al cielo por ese sexto sentido. Abraham residió en una tierra extraña y recibió un hijo después de cumplir 100 años. Sexto sentido. Cuando el vientre de Sara murió, él no consideró esas cosas. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. Sabía que Dios hizo la promesa y que Dios, estaba plenamente convencido, cumpliría lo prometido. Oh, Dios, y se supone que somos hijos de Abraham. ¡Qué pobre excusa somos! Oh, Dios, despierta el sexto sentido en esta iglesia, entre esta gente, esta noche. Cuando vemos que diste esa gran señal a Abraham y lo que sucedió, Dios, oro para que vean la presencia del ángel del Señor esta noche y confíen, no en sus sentimientos ni en su vista, sino en la palabra de Dios que hizo la promesa. Y que toda persona aquí sea sanada, y que todos los que no son salvos sean salvos, y que todos los que no tienen el Espíritu Santo lo reciban. Escúchame, Padre, oro en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 4, 20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 5 por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 33 quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11, 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Están listos para recibir su sanidad? ¿Todos? ¿Van a poner en práctica su sexto sentido? ¿Qué es el sexto sentido ahora? Es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que hace que Missouri esté equivocado. Soy de Missouri. Tienes que mostrarme, ya sabes, tienes que verlo. La fe es lo que conquista reinos, lo que obra justicia, lo que hace todo tipo de milagros y señales de ese sexto sentido. Despiértenlo. Quítense la venda de sus ojos espirituales. Miren a su alrededor, vean si pueden ver que Dios sigue siendo Dios. Bien, todos los que tienen tarjetas de oración, formen fila aquí a mi derecha, según su número. Tarjeta de oración del 1 al 16. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 46 Un grupo religioso, un pueblo selecto, cuya generación, judíos, había sido instruida sobre la venida del Mesías y lo que haría cuando viniera. Y cuando vino, no lo reconocieron.
Es lamentable, ¿verdad? Creo que es una de las historias más tristes del mundo. El mundo fue creado por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Es un pensamiento ciertamente triste. Ahora, fíjense. Estaban esperando un Mesías. ¿Es cierto? Y el Mesías, cuando viniera, sería un Dios profeta. ¿Cuántos lo saben? Debía hacer la señal de un profeta, porque Moisés dijo que sería profeta cuando se manifestara en carne. Sería un profeta, haría la señal de un profeta. Es igual que los judíos ahora. Estoy esperando, Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. El hermano Joseph y yo estábamos hablando esta tarde. Hermano, Estocolmo, Suecia. El hermano Lewi Petrus envió alrededor de 500.000 de Biblias. Bueno, el hermano Arganbrick me mostró esa lámina, 3 minutos para la medianoche. Esos judíos que llegaban de todo el mundo, de Irán y otros lugares, nunca habían oído hablar del nombre de Jesús. Habían estado allí desde la cautividad romana. Nunca habían oído hablar de Jesucristo. El hermano Petrus les envió estas Biblias. Las estaban leyendo. Y entonces tuvieron una entrevista con ellos. Justo, yo mismo capté la lámina. Y la estaban mirando. Y dijeron, ¿para qué vienen a la patria, a morir? Cargando a los ancianos a la espalda y esas cosas. Dijeron, hemos venido a ver al Mesías. Sí, Señor. Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lucas 21:29, y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21:30, cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 48, cuando la higuera empieza a brotar, el verano está cerca. Esa estrella de David de 6 puntas es ahora una nación. La bandera más antigua del mundo ondea de nuevo por primera vez en 2500 años. Así es. Jerusalén tiene su propia moneda, sus propias leyes, su propio gobierno. Es una nación de nuevo. Jesús dijo que cuando esa higuera empieza a brotar, el tiempo está a la vuelta de la esquina. Cuando encontraron estas Biblias, no eran como muchos de nuestros judíos de Wall Street. Estaban allí, creyendo. Cuando fueron a buscarlas en el avión, bueno, ni siquiera se subieron. Tenían miedo. Nunca habían visto nada. La vieron en la revista Look. El viejo rabino salió y dijo, recuerden, cuando fuimos llamados a venir a nuestra patria, el profeta nos dijo que seríamos llevados de regreso en las alas de un águila. Aleluya. Escuchen. Ser llevados de regreso en las alas de un águila. Y allí estaban en su patria. Allí estaban de regreso. Tomaron una pequeña Biblia y comenzaron a leerla, el Nuevo Testamento. El judío lee de atrás hacia adelante, ¿sabes? Y cuando terminaron de leerla, dijeron, si este Jesús es el Mesías, les muestro dónde están hoy. Si este Jesús es el Mesías, entonces será profeta. Si resucitó de entre los muertos, veamos cómo hace la señal de un profeta y le creeremos. Amén. Oh, Dios. Perfecto. Gentiles, mejor pónganse de rodillas. La hora está cerca cuando Dios volverá su gracia a los judíos, y ustedes, gentiles, serán sellados sin Dios, sin misericordia. Serán solo carne de cañón. Así que, reconcilíense con Dios ahora, mientras tienen la oportunidad. Reconcilíense con Dios ahora. Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 49. Fíjense, cuando Jesús vino a los judíos, hizo esa señal mesiánica, les mostró que era el profeta. Y lo llamaron adivino, Belcebú, diablo. Y luego había más gente esperando un Mesías. ¿Cuántos saben que solo hay 3 generaciones de personas en la tierra, según la Biblia? El pueblo de Cam, Sem y Jafet. Todos descienden de los hijos de Noé. Así es. Muy bien. Eso es judío, gentil y samaritano, que es mitad judío y mitad gentil. Y estos samaritanos esperaban la venida del Mesías. Génesis 9:19, estos fueron los 3 hijos de Noé, y de ellos fue cubierta toda la tierra. 50. Jesús subió a la puerta, se sentó allí, y salió una mujer. Y él le dijo, tráeme algo de beber. Ella respondió, no es costumbre entre ustedes los judíos. No tenemos ese trato entre nosotros. Él le respondió,
Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. La conversación continuó hasta que finalmente le dijo, ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella respondió, no tengo marido. Él le respondió, bien dicho, pues has tenido 5, y con el que ahora vives no es tu marido. Ella respondió, Señor, esa prostituta sabía más de Dios que 2/3 de los predicadores de Estados Unidos. Así es. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, hará esas señales. Nos lo dirá todo. ¿Pero quién eres tú? Jesús respondió, yo soy el que te habla. Y corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Lo entienden? ¿No es este el mismísimo Mesías? Muy bien. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 51 Ahora bien, él hizo esa señal ante los judíos. La hizo ante los samaritanos, pero no ante los gentiles. Éramos anglosajones, con un garrote en la espalda, y adorábamos ídolos, romanos, y demás. Él nunca les hizo esa señal. Y dijo que una generación malvada y adúltera en estos últimos días recibiría la señal de Jonás, la señal de la resurrección. Ahora bien, Jesús también les dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué clase de señal recibió Sodoma? La misma, el ángel de espaldas. ¿Está toda tu gente ahí, Billy? ¿Todos? Muy bien. Él dijo, Mateo 12:39 Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16:4 Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Lucas 11:29 Y agolpándose el pueblo, comenzó a decir, esta generación mala es. Señal busca, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos aquí que no tienen una tarjeta de oración y desean que Dios los sane, levanten la mano? Digan, quiero que Dios me sane. Si hay más tarjetas de oración que tengan una, pónganse en la fila. Si no, los vamos a encontrar de todas formas. No, no están, quiero que encuentren, si tan solo pudieran tomar en cuenta lo que dije esta noche, ese sexto sentido, crean con todo su corazón. Muchos de ustedes están enviando estos pañuelos. Estoy orando por ellos, cada uno, haciendo todo lo posible por llegar a ellos. Si no los encuentro, escríbanme a Jeffersonville, Indiana. Les enviaré uno. Se lo enviaré por correo. Si no lo encuentran o su pañuelo se pierde, escríbanme. No les cuesta nada. Solo escribe y nosotros, claro, a veces algunas personas envían algo de dinero, porque gastamos cientos de dólares a la semana en sellos y cosas así, y enviamos los pañuelos por todo el mundo, con todo tipo de milagros y señales, y regresamos porque alcanzan a más de lo que yo puedo alcanzar.
Pero ahora mira, 53 supongo que el 95% de la gente, sé que hay gente de Jeffersonville, pero no veo a ninguno en la fila de oración. Y si lo estuvieran, les pediría amablemente que salieran, es cierto, porque los veo en casa. Esto es para la gente de aquí, para la gente que no puede entrar en ningún otro momento. Aquí está una señora. Si pudiera sanar a esa mujer, sería un sinvergüenza si no lo hiciera. Si pudiera hacerlo, no sería digno de estar detrás de este púlpito, hermano Sullivan, si pudiera sanarla. Pero no puedo sanarla. Ya está sana si está enferma. No sé si está enferma. Pero si lo está, Jesús la sanó cuando murió en el Calvario. Hizo propiciación por eso. Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. ¿Es cierto? Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 54. Ahora, quiero que vean a estas personas que subieron aquí en sillas de ruedas. Creo que anoche el Espíritu Santo llamó y sacó a una mujer en silla de ruedas, camilla o algo similar. Muchas veces, en silla de ruedas, empiezan a decir, mi caso es desesperado. Mientras crean eso, su sexto sentido está muerto. Si su sexto sentido está vivo esta noche, esta es la última hora de su sufrimiento. Saldrán de ahí, se irán a casa, estarán bien. El hombre y la mujer aquí de pie, el hermano y la hermana de color, con su pequeño. ¿Creen esta noche? Tienen fe, hermano. Tienen fe, hermana. El pequeño es demasiado pequeño para saber lo que es la fe. Ustedes creen que Dios sanará a su hijo. La señora aquí de pie con este pequeño, tienen fe. Todos los que están alrededor de estas sillas de ruedas, quiero que tengan fe por esas personas. Y ustedes, algunos de ustedes con problemas cardíacos, morirán en unos días. Cáncer, si no se hace algo, morirás. Estas personas pueden vivir una vida normal aquí, lisiadas. Pero si no recurres a Dios de inmediato, morirás. Sí, Señor. Pero recurres a Dios y le dices, Dios, estoy usando mi sexto sentido, creo. Y creo que me vas a sanar. Y entonces Dios lo hará. ¿No lo crees? Cree con todo mi corazón. 55. Ahora, no voy a usar la línea de discernimiento. No pude pasar esos 50 por aquí. No pude. Pero voy a orar. Ahora bien, si Dios sigue siendo Dios, si Dios sigue siendo Dios, entonces Él puede hacer todas las cosas, tal como Él. ¿Cuál es la forma más elevada de fe? Había un romano. Un judío dijo, ven, pon las manos sobre mi hija, sanará. El romano dijo, no soy digno, solo di la palabra. Eso es lo que se supone que deben hacer los gentiles. En reuniones al otro lado del mar y en diferentes lugares, pueden ver un acontecimiento sobrenatural, y toda la audiencia simplemente saldrá por fe. Lo creerán. Pero aquí es tan difícil. Ahora bien, son un pueblo pentecostal. Puede que sean metodistas, pero si tienen el Espíritu Santo, son pentecostales. Ahora bien, si tienen ese sexto sentido listo para ser avivado, hagámoslo. Mateo 8, 8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Mateo 9, 18 Mientras él les decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Marcos 5, 23 Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 7, 6 Entonces Jesús se fue con ellos. Y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7, 7 Por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. 56 Ahora bien, esta mujer, o mejor dicho, esta otra, no la conozco. Supongo que no nos conocemos. Ahora bien, aquí hay una mujer, nunca la he visto en mi vida. Dijo que no me conocía ni yo a ella. Bueno, ¿cómo iba a saberlo? Y simplemente se inclinó, mezcló estas tarjetas, le dio una a alguien, la recogió y aquí está. Resulta ser la primera en la plataforma. Y si alguno de ustedes, al mismo tiempo que hablo con ella, cree en Dios, y vean si Él no va y los atrapa también, de todos modos. Ahora bien, si eso se puede hacer una vez a una persona que quizás nunca haya estado en la reunión, eso confirma que es verdad. Dios le dijo a Moisés, toma este regalo, ve allí y muestra cómo tus manos sanaron de la lepra. Lo hizo una vez y todo Israel lo siguió a la tierra prometida.
No decía cada vez que se encontraba con un israelita: mira mi mano, la lepra, está sanada. No, no. Lo hizo una vez. Todos lo creyeron. Así es como debemos hacerlo. Verlo, creerlo. 57 Ahora, aquí está mi mano. Que yo sepa, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Si la viera, no la conocería. Es una completa desconocida. Pero si el Espíritu Santo pudiera venir a mí y decirme por qué está aquí, o algo que haya hecho, o algo que planee hacer, o algo que ella sepa y yo desconozca, eso confirmaría que sigue siendo el mismo Jesús que habló con la mujer junto al pozo. Eso demostraría a esta generación gentil que ese Mesías que una vez vivió en una columna de fuego en la paternidad, habitó en un cuerpo humano llamado el Hijo en la filiación, y ahora en el Espíritu Santo en ustedes y en mí, mediante la santificación por la sangre, mora en nuestros cuerpos, el Espíritu Santo mora en nosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Lo creen? Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 58 Ahora, quiero preguntarles desde las sillas de ruedas. Si pudiera sanar a esta mujer, lo haría. Si pudiera sanarlos a ustedes, lo haría. No puedo. Pero si el Señor Dios, ya que está cerca de mí, si el Señor Dios me dice algo sobre esa mujer, que ella juzgue si es correcto o no, que ella sepa y yo no sepa, saben que se necesita algún tipo de poder sobrenatural para hacerlo. ¿Es cierto? ¿Creerán que es el Hijo de Dios según su promesa, que Él prometió que lo haría? ¿Lo creerán desde el principio? ¿Aceptarán su sanidad y lo creerán con todo su corazón? Un solo caso lo resolvería, si de verdad lo dicen. Amén. Es exactamente la verdad. Si creyeran esa sola cosa, sin duda sería la verdad. Muy bien. Ahora, me pondré de pie frente a este micrófono, porque cuando tengo visiones, no sé qué tan bajo o qué tan alto hablo. Pero tengo a esta audiencia aquí prometiendo que recibirán su sanidad si el Espíritu Santo me revela algo sobre ustedes que ustedes saben y yo no sé. Ahora bien, eso será, les animaría y les daría fe si Él les hiciera eso. ¿Lo haría? Claro que sí. 59 Ahora, te hablo como nuestro Señor le habló a la mujer del pozo. La atrapó primero, porque era la primera. Así es como yo también tengo que hacerlo eres un ser humano. Tienes espíritu y alma. Yo soy un ser humano, tengo espíritu y alma. Ahora sé que eres cristiano, porque a medida que tu espíritu me da testimonio de que lo eres, es cierto. Se siente bienvenido. Si no lo fueras, te estaría alejando. ¿Alguna vez asististe a alguna de las reuniones y viste que se hacían estas cosas? Las has visto. ¿Te has fijado cuando vienen pecadores y cosas así? ¿Ves cómo se aleja de ellos de esa manera? Simplemente, ahora mismo les dirá: eres un pecador. Haces esto y aquello. Haces esto y aquello. 60 Ahora, si crees con todo tu corazón, con todo tu ser, Dios podrá decirme cuál es tu problema o algo al respecto. Entonces lo recibirás. Eso hará que todos crean. Estos lisiados dijeron que creerían. Los enfermos, con problemas cardíacos y demás, dijeron que creerían. Así que, todos creyeron y toda la fila de allá abajo creyó. No tenía caso traer la fila de oración. Todos querían usar su sexto sentido y simplemente decir: gracias al Señor, me sana. Esa es su actitud hacia cada uno de ellos. Resulta que eres uno de los que han sido traídos aquí arriba. Hay muchos, muchos más allá afuera. Probablemente el Espíritu Santo después pase sobre toda la audiencia. No sé qué hará. Entonces, cuando me sienta muy débil, mi hijo o algunos de ellos, genio o algunos de ellos, vendrán a tocarme el costado. Sé que tengo que rendirme entonces, porque no, a veces no sabes dónde estás después de tantas visiones. Parece que todo es una visión entonces. Jesús dijo: haréis más que esto, porque yo voy al Padre, las cosas que había visto. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 61 Ahora, veo qué le pasa a la mujer. Vino aquí a orar, y la oración es por un pequeño crecimiento. Y el crecimiento está en el brazo. ¿Es cierto, no? ¿Crees? El crecimiento está oculto para mí, pero no para Dios. Te diré en qué brazo está. En el derecho. ¿Es cierto?
Levanta la mano si es cierto. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Te afecta ese sexto sentido? Estás cegado y dices, bueno, eso está muy bien, o ese sexto sentido realmente se pone en marcha y dice, alabado sea Dios, sé que ese hombre no conoce a esa mujer. Solo Jesucristo la conocería. Y él prometió que lo haría. Eso significa que estarás bien entonces, si puedes creerlo. 62 dices. Quizás adivinaste qué tenía. No pude adivinarlo. No hay duda. Quizás, te diré otra cosa. No eres de aquí. Eres de Lima. Así es. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Señorita Huite, señora Huite. Es cierto. Dios te sanará ahora, vete a casa y créelo de todo corazón. Ahora bien, creen todos. Ten fe en Dios. Si puedes creer, todo es posible para los que creen. Si puedes creer. O si te dijera que sanaste sentado en la silla, ¿me creerías? Sigue tu camino, porque lo hiciste. Ten fe en Dios. Ahora bien, ¿qué pasaría si te impusiera las manos y te dijera, Satanás, apártate de este chico? ¿Lo creerías? ¿Te curarías? Ven aquí. Satanás, deja a este chico en el nombre de Jesús. Amén. Ve creyendo ahora. Ten fe. ¿Qué pasaría si te impusiera las manos y te dijera, Satanás, apártate de él? ¿Lo creerías? Satanás, apártate de él en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, sigue creyendo. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 63 Si te dijera qué te pasa, ¿te ayudaría o preferirías que te impusiera las manos? ¿Que sí? ¿Que te dijera qué te pasa? Está en tu espalda. Así es. ¿De acuerdo? Entonces vete a casa, sana en el nombre de Jesús. De acuerdo. ¿Crees que si te digo algo, si te impongo las manos, sanarás? Ven aquí. En el nombre de Jesús, que ella sane. Amén. Cree. De acuerdo. ¿Y tú? Creo que te conozco. Así es. Te impondré las manos y diré, Satanás, deja a mi hermano en el nombre de Jesucristo. Amén. Cree ahora, hermano, vete con todo tu corazón. 64 ¿Creen todos ustedes? Bueno, escuchen, esto es lo que no entiendo. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo venga y revele esas cosas? Me está diciendo que, todo está mal con esa gente, si me detuviera un momento. Pero los demás no se pondrían en la fila. ¿No es tan grandioso ver al Señor cuando la gente pasa, tener suficiente fe para ser sanada, imponerles las manos, como tener discernimiento después de haberlo visto? ¿Nos hemos americanizado tanto que tenemos que ser entretenidos por el Espíritu Santo? Vengan. No los conozco. Pero somos desconocidos el uno para el otro. ¿Es cierto? Ustedes me conocen, pero yo no los conozco. Pero Dios nos conoce a ambos. Si Dios me dijera cuál es su problema, ¿creerían que soy su profeta? ¿Con todo su corazón? Muy bien. Problemas del corazón, eso es exactamente. ¿Creen ahora con todo su corazón? ¿Creen que sanarán? Has recorrido un largo camino para esto, ¿verdad? Desde California. Así es. Trajiste a tu esposa también. Ella también quiere sanar. No recibió una tarjeta. Pero tiene un problema en la cadera. Fue por una caída. ¿Verdad? Vayan a casa. Se van a recuperar, los dos. Vayan con fe. 65 Bueno, eso es como decir, si puedes creer, todo es posible. ¿Crees, hermana? Con solo imponerte las manos, ¿crees que sanarás? Ven, pues. En el nombre del Señor Jesús, sana a la mujer. Muy bien. Ven, señora. ¿Por qué? Esa mujer está sanada tanto como el otro hombre. ¿Por qué no podemos decir, alabado sea el Señor por sanar a esa mujer? Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 66 Mira, ahora, sabes que sé lo que te pasa. Lo sabes tan bien como yo. Sabes que Dios podría decírmelo. Ahora, si te lo dijera, ¿te ayudaría? Son tus nervios los que están fallando. Eso es exactamente correcto. Cree con todo tu corazón, ve y recupérate en el nombre de Jesucristo. Ten fe. ¿Crees, hermana, con todo tu corazón? En el nombre de Jesucristo, ve y sé sana. ¿Crees con todo tu corazón, hermana? En el nombre de Jesucristo, ve y sé sana. Ten fe. Vamos, hermana, ¿crees con todo tu corazón? En el nombre de Jesucristo, ve y sé sana. Ahora, esa es exactamente la manera en que Dios dijo que lo hicieran, ¿no es así? Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo, ve y sé sana. Amén.
¿Crees por ella? En el nombre de Jesucristo, que el diablo deje a la niña. Amén. Ve ahora, sé sana. ¿Quieres cenar y curarte del malestar estomacal? Ve a cenar y recupérate en el nombre de Jesús. ¿Crees con todo tu corazón? Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 67 Sigue con él, ten ese sexto sentido. Quita esos 5 viejos del camino. Cree. ¿Cómo lo haces? Si te dijera sí o no, ¿creerías de todas formas, Lo creerías de todas formas. Muy bien. Ese pequeño quiste en tu columna, que está ubicado entre tus hombros, ve creyendo y sana. ¿Crees? Ten fe. Ven, hermanos, ¿crees? En el nombre de Jesús, que sea sanado. Ven, ¿crees, hermano? En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre ti. Sanarás. Amén. Cree ahora. ¿Crees, Señor? En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Amén. Jesús lo hace por ti si lo crees. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Esa es la manera, hermanos. Así es. Esa es la manera de hacerlo. En el nombre de Jesucristo, ve y sea sanado. Amén. Ven, hermana. Si la unción del Espíritu Santo está aquí para hacer milagros como ese, seguro creerías que fui ungido por él, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesucristo, ve y sana. Amén. ¿Crees, hermano? En el nombre de Jesucristo, ve y sana. 68 Si puedes creer, todo es posible. ¿Es esta la siguiente paciente? Muy bien. ¿Crees, hermana, con todo tu corazón? Eso es. Amén. De verdad que lo entendió. Solo la observé, tenía una sombra sobre ella y cuando desapareció, me pregunté qué le había pasado, se dio la vuelta, ahora se ha ido, porque ella lo creyó, eso es. No te conozco. Tú no me conoces. Somos desconocidos el uno para el otro. Pero Dios te conoce y sabe que estoy aquí para ayudarte si puedo. ¿Crees eso? Un momento, algo sucedió entre el público, en algún lugar, en algún lugar. Eso es. Empieza a creer ahí fuera. Bueno, tu problema está en la espalda. Así es. Tienes problemas de espalda. Señorita Finoefer, vuelva a casa y recupérate. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 69 Ven, creyendo con todo tu corazón. ¿Crees, Señor? En el nombre de Jesucristo, ve y sana. Ven. Ahora, si te dijera lo que está mal, o no te lo dije, o lo que sea, ¿creerías de todas formas? Entonces tu problema femenino se acabó. Adelante. Sí, lo dije de todas formas. De acuerdo. ¿Crees que Dios va a sanar tu nerviosismo? De acuerdo. Sigue adelante y que te mejores en el nombre de Jesús. Cree con todo tu corazón. ¿Quieres curarte del problema estomacal? De acuerdo. Ve a cenar y que te mejores en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees con todo tu corazón? De acuerdo. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesucristo, ve y que te mejores. De acuerdo. ¿Crees que este niño puede superar este problema? Maldigo al diablo que le hizo esto a tu hijo. Que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Tómalo ahora, no dudes. Observa lo que le sucede si puedes creer. ¿Crees con todo tu corazón? En el nombre de Jesucristo que seas sanado. 70 Hay una sanidad que sigue viniendo de aquí. Es una mujercita sentada allá atrás con un sombrero marrón, algo delgada. Sufre de tuberculosis. Está bien, hermana. No te conozco, y tú no sabes, sí, deberías conocerme. Te sanaron una vez en mi reunión. Veo que fue en Fort Wayne, Indiana. Aleluya. Eso es. ¿Crees que Dios puede decirme qué te pasa? ¿Qué te pasaba allí? Tenías un tumor y Dios te sanó. Así dice el Señor. Aleluya. Te reto a creer. Hay tantos creyendo. Ten fe en Dios. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesús, ve y sé sano para la gloria de Dios. ¿Crees, hermano? En el nombre de Jesucristo, ve y sé sano. ¿Crees, hermano? En el nombre de Jesucristo, ve y sé sano. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesús, ve y sé sano. ¿Crees, hermano? En el nombre de Jesús, ve y sana. ¿Crees en el bebé? Mira, sé que es una condición de nacimiento, pero no tiene nada que ver, lo que el diablo hizo en cualquier momento, Dios puede quitárselo. ¿Crees eso? Maldigo al diablo que le hizo esto a este niño. En el nombre de Jesucristo, que este bebé sane. Amén. 71 ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesucristo, ve y queda sana. ¿Crees, hermana?
En el nombre de Jesucristo, ve y queda sana. ¿Crees, hermana? En el nombre de Jesús, ve y queda sana. ¿Crees, hermana? ¿Esa es la última de la fila de oración? Muy bien, mírame un momento. ¿Crees con todo tu corazón? Si Dios puede decirme cuál es tu problema, ¿lo crees? Una cosa, es que tus ojos están mal. Así es. Eso no es lo principal. Tienes un tumor, el tumor está en el estómago. No eres de aquí. Regresa a Illinois y ponte bien. Que Jesucristo te sane. Si puedes creer, todo es posible. ¿Crees eso? Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 72 Ese hombre sentado ahí atrás tiene a esa bebé con un agujero en el corazón. Usted es de Chattanooga, Tennessee. Señor Kirkline, vaya a casa y crea. El corazón de esa bebé sanará. Jesucristo lo sana. Aleluya. Ese es el poder de nuestro Dios. Tenga fe en Dios. Otra mujer sentada allí, de Memphis, Tennessee, por aquí, orando por su hija perdida. Tenga fe en Dios. Busco a una mujer. No la veo entre el público, pero está aquí en alguna parte. Está orando. Dios, ayúdame a encontrarla. Alguien con fe, tiene problemas cardíacos y diabetes. Se llama señora Wells. Tenga fe en Dios. En algún lugar, no puedo, alguien dice. Aquí está. Muy bien, hermana, su fe la ha salvado. Además, hay problemas cardíacos en su familia. No tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? ¿Por qué, no? Porque todas las tarjetas de oración están arriba. Los problemas cardíacos son comunes en tu familia. Tienes un hermano con problemas cardíacos. Ese hermano no está aquí. Vive en Baltimore, Maryland. Y tampoco es salvo, porque está rodeado por una sombra oscura. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Va a funcionar ese sexto sentido en ti? Unámonos las manos aquí mismo. Oh Dios, Creador de los cielos y la tierra, envía tu Espíritu Santo ahora y sana a toda persona en la divina presencia por medio del nombre de Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Cuántos aquí quieren conocer a Jesús como su Salvador? Ponte de pie. Estás cerca de Él. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Así es. Maravilloso. 74 ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pónganse de pie. Si quieren el bautismo del Espíritu Santo, pónganse de pie, todos. Hay demasiada gente aquí para recibirlos ahora mismo. Pasen a esta sala para que podamos reunirnos con ustedes. En el nombre de Jesús, si vienen con sinceridad, serán llenos del Espíritu Santo, salvos de todos sus pecados. Entren a la sala esta noche. Este es el momento. Muévanse a esta sala. Todos los que creen en Dios y desean ser salvos y llenos del Espíritu Santo, salgan de esta sala para que podamos ministrarles. Si hay alguien aquí de mi iglesia en Jeffersonville que aún no haya recibido el Espíritu Santo, hermano Collins, y todos lo han recibido desde que llegaron aquí. Oh, han destrozado el país. Vengan. Este es el momento para que lo reciban, ahora mismo. Entren. No salgan de ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Vengan ahora, pecadores, entren aquí y busquen a Dios para salvación. Ese es el camino. 75 Reto a todo hombre y mujer que esté en la divina presencia, que esté enfermo, que tenga algo malo, a creer en el Señor Jesucristo mientras oro por usted. ¿Lo hará? ¿Cuántos prometen hacerlo? Si Dios me da poder para discernir espíritus, les digo que no puedo sanarlos. Ya están sanos. Jesús los sanó cuando murió por ustedes. Que ese sexto sentido no se adormezca. Pónganlo a funcionar ahora y crean. ¿Y qué hay de ustedes aquí en sillas de ruedas? ¿Lo creen? Entonces, levantemos las manos a Dios. 76 Oh Señor Dios, no permitas que este mensaje pase en vano. No permitas que el poder de Dios se desperdicie aquí esta noche. Que el Dios del cielo envíe poder de convicción y sane a cada persona. Que el diablo deje a todos con cáncer, problemas cardíacos, lisiados, leucemia, cualquier tipo de enfermedad. Lo desafío con un don, ministrado por un ángel, enviado en los sufrimientos de Jesucristo para sanar a los enfermos y afligidos. Sal de ellos, Satanás. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ellos. Ahora bien, todos los que aceptan a Cristo como su sanador, no me importa lo que esté mal contigo, no hay ninguna diferencia, si crees en Dios, levántate y acéptalo en el nombre de Jesucristo. Así es. Amén. Dios te bendiga. Eso es. Eso es perfecto, perfecto. Dios te bendiga. Hermano Sullivan.